¿Alguna vez ingresaste a la cárcel? No, no porque te agarraron, sino como cura o... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Grabamos hoy un nuevo vídeo de la sección Tu pregunta yo respondo. Y el invitado es Seba Yaco, que es editor también oficial de este canal. Saluda a tus fans. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sabes qué? Le voy a fallar a mi pueblo argentino. No voy a estar tomando mate, voy a estar tomando agua. Porque si no, viste, tengo los dientes verdes después de tanto mate. Así que bueno. Oh, es un argentino descafeinado hoy. Eres el invitado de hoy. Puedes preguntar lo que te apetezca y yo trataré de responder. Bueno, yo editando los videos tuyos de tu pregunta si yo respondo y el consultorio y todo eso, se me ocurrió una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta tuya, o sea, no de otro, sino una pregunta tuya a la cual vos no le encontrás una respuesta clara, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta que vos tenés que no le encontrás una respuesta clara? O que no sabés la respuesta. A ver, es que hay muchas preguntas cuya respuesta no la tengo clara, pero tampoco me quita la paz, ¿sabes? O sea, digamos, a mí me gusta mucho todo lo relacionado con la escatología, con las realidades últimas, lo que acontece con el ser humano desde que muere hasta que llega a la eternidad, ¿no? O sea, todo, juicio personal, cielo, infierno, purgatorio, o sea, todo eso por doctrina lo tengo claro. Pero la doctrina tampoco es que sea tan específica, es bastante genérica a partir de lo que enseñan las escrituras. No tengo ni el afán de querer saber, pero ¿cómo es? ¿No? Pero como tampoco lo sé, tampoco no me preocupo. Y muchas veces cuando la gente me ha preguntado, yo le he dicho, pues chico, tranquilo, de aquí a 50 años o 60, si somos muy optimistas, ya todos habremos dejado este mundo y ya sabremos la respuesta. Con lo cual, sí que puedo decir ya no de conocimiento de la fe o cosas así, sino a nivel personal, a partir de lo que yo he vivido y lo que puedo recordar, a veces me he sabido preguntar ¿este recuerdo habrá sido así? ¿O es que se ha alimentado de otras experiencias que me hacen releer el recuerdo? Digamos, cuando me han preguntado de mi vocación muchas veces, yo he dicho una respuesta estándar, pero luego con el paso de los años he ido descubriendo yo cosas que no había caído en la cuenta y que ya estuvieron presentes en esa época. Por ejemplo, ¿no? Hace unas semanas alguien me preguntó de mi vocación y yo dije que, a ver, es que yo de niño tenía miedo a perder a un ser querido como mi padre lo perdió. Me dio miedo de perder a mi amada, con lo cual la vida matrimonial se me hizo como que algo que no era para mí. O sea, ya hubo una primera sensación de que no estaba llamada a la vida matrimonial. Que luego tuve 3 enamoradas, o sea, la idea se quedó ahí en el pasado. Pero luego, claro, esa vez volví a responder y se hizo muy latente ese sentimiento. Es que es como que, sí, es que yo ya sabía que no estaba llamado al matrimonio. Es un poco raro, ¿sabes? O sea, esa claridad sí que no la tengo. Pero bueno, tampoco me quita la paz. ¿Cuál sería el rol de la libertad humana? ¿No? ¿Para qué somos libres, según la Iglesia? ¿Por qué tenemos libertad? A ver, San Ignacio de Loyola diría que somos libres, o mejor dicho, que hemos sido creados, que para él se identifican, para alabar, honrar y servir a Dios en nuestros hermanos y alcanzar con ellos esa salvación que Él nos tiene preparado. Se podría decir que la libertad es para edificarse, un edificarse que implica a los demás. O sea, no es un edificarse egoísta, en el sentido de que, como el que, sin criticar a los que van al gimnasio, pero como el que va al gimnasio y quiere labrar su cuerpo. Pero claro, le da igual a los demás, busca edificarse de modo personal, sin criticar a los del gimnasio. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que la libertad se entiende como el que se edifica, pero con él se edifican los demás. Y habías mencionado honrar y servir. ¿De qué manera podríamos honrar y servir? Hombre, es que honrar implica primero un reconocimiento de que estamos en relación con Él. O sea, no es que yo solo me relaciono con Dios cuando entro a un templo. Puede ser una acción, sí, eminente, muy valiosa por sí misma, pero no es la única. Se le honra también con la sinceridad, también viviendo en la verdad, es vivir en humildad, decía Santa Teresa. Es lo mismo, si eres humilde, vives en la verdad, y si vives en la verdad, vives en la humildad, porque sabes quién eres y por tanto, que estás en relación con Dios, dependes de Él en el sentido positivo, para llegar a tu plenitud lo necesitas.
¿Cómo servir? Se sirven los hermanos, o sea, en esa dinámica, entren en esa misma dinámica. No es que tú le vas a llevar una bandeja con un cordero degollado al Señor, ¿para qué? No lo necesita. ¿Cabe la posibilidad de que a veces seamos como esclavos de nuestra propia libertad? Es paradójico, ¿no? Pero ¿cabe esa posibilidad en la vida? Para la visión cristiana no se es esclavo de la libertad, porque no se entiende la libertad como algo que te retiene. O sea, no es que yo soy libre de algo que me ata, no, sino que yo soy libre en tanto que tengo dominio de todas mis facultades para entregarme a algo, para edificarme en algo, para volcarme a algo, ¿no? Es lo que en teología se dice muy taxativamente, muy sencillamente. La libertad cristiana es una libertad, no una libertad de, sino una libertad para. No es que soy libre de cosas, sino que soy libre para entregarme, para darme, ¿no? Porque la visión errónea para la Iglesia está en que cuando uno entiende la libertad de, o sea, libertad de cosas o leyes o cosas así, ve al otro como opositor, como cuando se dice, mi libertad acaba donde empieza la del otro, o mi libertad empieza cuando termina la del otro. Entonces el otro hay que quitarlo para que tu libertad aumente. Entonces no ves al otro como un hermano, lo ves como un obstáculo. Allí de fondo, ¿qué hay? Egoísmo. Entonces, libertad que esclaviza, cuando esta libertad es entendida de modo egoísta, allí esclavizaría. Pero para la visión cristiana no puede suceder. ¿Cuál sería tu mayor esclavitud? O sea, tu propia atadura, o eso que te limita o te impide ser, no sé, quien te gustaría ser, o ¿cuál es tu mayor esclavitud, no? Por ejemplo, a mí, la pereza. Yo estoy con un montón de cosas y soy medio perezoso. Entonces, la pereza me esclaviza a perderme de hacer cosas que me gustan, digamos. Yo creo que pereza en el ámbito litúrgico. O sea, los sacerdotes utilizamos una aplicación, yo tengo una aplicación, otros tienen el libro, o sea, que se llama la liturgia de las horas, que es la oración que te une a toda la iglesia, la oración oficial de todos los días, que no es un simple Padre Nuestro, una María o un Gloria, no, una oración curtida a partir de los salmos, lecturas de la palabra de Dios y cosas así. O sea, pereza de eso. Y que de alguna manera, si le dedicara más horas, más fidelidad, más degustación, creo que estaría más empapado, obviamente, de la palabra de Dios, en tanto que tengo 3 de ella, porque rezo con ella, y otra, habría más frutos, pues. Habría más frutos, entiendo yo. O sea, sí, puedo decir que esa es mi mayor atadura. Sí, a mí, ¿sabes lo que me pasaba en las misiones juveniles que hacía en aquella época en la que era joven? Que las misiones que eran de 11 días teníamos el laudes y completas. Que la laudes, para el que no sabe, la oración de la mañana, completas la oración antes de ir a dormir, ¿no? Lo que sí me pasaba con laudes, y esto me hacía enojar un montón, es que nos mandaban a rezar el laudes sin haber desayunado. O sea, tipo, primero rezá y después tomate el café, digamos, ¿no? y mi cerebro no funciona así. ¿Viste? Yo necesito, no sé, inyectarme mate, ¿viste? Café, algo, despertarme para poder rezar. Si no, se hacía tortuoso, ¿viste? Si no, laudes la terminaba odiando por culpa de eso. Ya. Normalmente se hace de buena mañana, ni bien te levantas. Sí, pero claro, uno tiene que conocer su cuerpo. Hay algunos que se despiertan con una amargura. Si para ellos es mejor pues ponerse vena o en vena el café o el mate o lo que sea, pues bueno, no pasa nada, no es algo taxativo, es cuestión de organizarse. ¿Qué consejo le darías a un chaval que es esclavo de la opinión de los demás, ¿no? Que esto pasa mucho en la adolescencia? ¿Qué consejo le darías? Alguien que arrastra con los comentarios de los compañeros, que le afecta todo lo que dicen o opinan de él. Por una parte, que tiene que entender que es parte de la edad. O sea, a esa edad, adolescente, adolece de estabilidad emocional. O sea, es algo que le falta y algo que se adquiere con el paso de los años, ¿no? En líneas generales. Por tanto, tiene que ya saber de por sí de que no va a tener el dominio de todo. Va a estar inestable siempre. Razón por la cual
tiene que desconfiar de las emociones intensas, sobre todo cuando son fruto de los comentarios de los demás. Tanto para no irse arriba, de decir, que yo soy el puto amo, es que aquí todas las pibitas ante mí se rinden a mis pies. Tranquilo, tranquilo. O tampoco decir, es que mi vida es un asco, no valgo nada, todo el mundo me rechaza. No, a ver, estás en una edad en la que todo es inestable. Es como meterse en un bote en el mar. No sabes nada, no sabes manejar esta barca, tranquilo, ¿no? Por una parte eso, o sea, saber que está en una etapa fisiológica bastante chunga. Segundo, tener anclas. Necesita tener personas de confianza. Tiene que tener personas que, sí, normalmente son mayores que él, en la que él se puede desahogar. Es muy normal que uno busque amigos de confianza de la propiedad para pedir consejo. Sí, pero no es suficiente. Hace falta alguien con más años y con el que uno pueda tener cierto feeling para desahogarse. Y no estoy diciendo que tengan que buscar al más beatito del pueblo. No es preciso. Sino alguien con el que uno tenga sintonía y crea que o considere que le puede orientar. Hay una parte de la vida de Santa Teresa de Jesús que quería un director espiritual para sus monjas y había una pregunta que le hicieron: madre, ¿qué es mejor, un cura santo o un cura sabio? Él dijo, un sabio. Pero ¿no sería mejor un santo? Es que el santo ha llegado a ser santo quizás sin saberlo, ayudado por el contexto, ayudado por sus hermanos, ha llegado a la santidad. El sabio sabe cómo llegar a la santidad, aunque quizá de momento no lo viva, pero a la hora de dirigir a los demás sabrá dónde tiene que orientarse, dónde está el puerto seguro. En ese sentido, es muy bueno. O sea, hace falta un ancla, que puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser un hermano mayor, puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa, pero necesita un ancla. Y tercero, tienen que adquirir un poco de sudapollismo. Es una frase muy española. O sea, te tiene que dar igual la opinión de los demás. Sí. No porque seas orgulloso, vanidoso, no, sino porque la única opinión válida y duradera es la de Dios para los creyentes. Con un cura que es esclavo de la opinión de la parroquia, de las catequistas, de todo el ambiente parroquial, críticas o alabanza o lo que sea, ¿qué consejo le darías? ¿El mismo o ya un tipo formado, digamos, no? A él sí que le diría que necesita ser sincero con su director espiritual. Y si no lo tiene que tener. Porque para quedar bien, todos somos unos genios. También los curas. Y si no sé sincero con el director espiritual, luego pasa esto. Ahora, ¿viste esta típica frase que está? En realidad hay muchos pensadores que dijeron esto. Pero esta típica frase de que la persona por naturaleza es como mala, ¿no? Egoísta, indiferente o individualista, ¿no? Competitiva, mala, ¿no? Por naturaleza. ¿Vos qué opinás o qué opina la Iglesia de este pensamiento, de que por naturaleza somos malos? Los que piensan que por naturaleza somos malos son cierta doctrina protestante, o sea, cristiana protestante, que entiende que el pecado original destruyó al hombre por dentro. Los católicos no pensamos eso. Nosotros consideramos que la naturaleza humana está herida, no destruida, herida, al punto que explica que la mente no tiene todo claro, o sea, no llega a captar del todo la verdad, por eso puede errar en juicios, que su voluntad no es lo firme que él quisiera, tiene como las piernas flacas, débiles, y razón por la cual no hace lo que quiere y termina haciendo lo que detesta, como diría San Pablo, y las pasiones que en sí mismas son buenas, pero por estar en desorden se termina diciendo lo que no tocaba, ¿no? Y se termina apostando por quien no vale la pena, o haciéndosela pagar a alguien que era inocente por otras cosas. O sea, las pasiones están desordenadas, pero no por ellas somos esclavos de las mismas. Podemos todavía tener control sobre ellas. O sea, las facultades primordiales del hombre se encuentran a un
40%, por decirlo así, por decir algo, ¿no? No están en su plenitud. Pero eso se logra con las virtudes, con la gracia de Dios y los sacramentos y cosas así. O sea, no consideramos de que el hombre ha nacido malo. Tampoco llegamos al absoluto de decir de que el hombre ha nacido bueno y la sociedad la corrompe. Tampoco. O sea, si bien es verdad que ha nacido de la bondad, que es Dios, para ir hacia la bondad, le falta fuerzas. Por eso necesita de él, ¿no? ¿De qué cosas pensás que debe sanar la Iglesia, ¿no? Y ahora como institución capaz, y no individualmente. ¿Qué cosas debería sanar? Por una parte se puede decir un poco más de transparencia. Es verdad que la transparencia te expone ante los que no te conocen y solo te juzgan. Por lo menos de cara a los de casa. Por ejemplo, que una parroquia no dé cuentas anualmente a sus propios fieles de lo que ingresa y de lo que gasta, da pena, porque los sacerdotes somos administradores de los bienes, no somos los dueños. Los dueños son los fieles, que por eso dan su dinero semana a semana. No significa que tengas que dar al dedillo todas las cuentas, hombre, sería absurdo, pero un dossier en la que se te dice mes a mes lo que ingresó y lo que salió en líneas generales, cuánto fue para caridad, cuánto fue para el mantenimiento del templo, cuánto fue para las obras de catequesis y para las misiones, cuánto fue para el mantenimiento del sacerdote y cosas así, ayuda a que la gente diga, bueno, sé dónde va mi dinero, ¿sabes? Luego, por otra parte, no tener miedo a ser un poco más categórico a la hora de sancionar situaciones sospechosas. Abuso de poder existe. Existe el abuso de poder. La Iglesia tiene sus recursos para combatir el abuso de poder, pero quizá no se informa debidamente a los fieles, o quizá no se establecen los organismos necesarios en cada diócesis para que se luche contra el abuso de poder. Puede ser tranquilamente que el párroco quiera hacer la Semana Santa de esa manera y no de otra, y sin dar razones. No, es así porque yo quiero, porque soy yo el cura. ¿Hola? O que se niegue a determinadas cosas de iniciativa propia de los fieles. O sea, los fieles tienen libertad para hacer sus iniciativas y tener la tranquilidad de que cuenta con el apoyo de la Iglesia. Por ejemplo, querer ayudar a las personas en situación de calle y que el párroco diga, no, aquí no hacemos nada de eso. Si hay un grupo de voluntarios que lo puede llevar adelante, ¿por qué no? ¿No? O sea, no te vamos a quitar a ti tus bienes. ¿Qué pensás de esta frase que nos debe molestar a los dos? La religión es el opio del pueblo. Boom. ¿Qué pensás de eso? Que le ha dado mucho al opio el que dijo la frase. Ha fumado y de la barata. La religión entendida como ideología ciega. Yo creo que era esa la intención a la hora de estigmatizar la religión. O sea, una religión vivida como una ideología obviamente te ciega. Te ve al otro que no comparte tu fe como un contrincante y te ve a la sociedad que no se somete a los principios religiosos que tú tienes como alguien que es un enemigo al que hay que acabar. Y no se puede tomar la religión como eso, porque por lo menos la fe cristiana no está llamada ni a convertirse en un partido político, ni un sistema de gobierno, ni a ser el que gobierna el mundo. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Ya lo ha dicho Jesús. Sí que hemos de procurar que esta vida se llene del Evangelio, entendiéndose por cuidar del hermano y dirigirlo a Dios. Pero no significa coger un rosario y darle en la cabeza. Pues no, eso no. O sea, en ese sentido... ¿Cómo que no? No. O sea, el que dijo eso de que la religión es el opio del pueblo, claro, está haciendo una crítica auténtica, en tanto que si la religión se vuelve ideología, se desvirtúa en sí mismo. No tiene sentido. Y en eso estoy de acuerdo. Sí, como que los católicos o los cristianos debemos tener como la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra, ¿no? Cristianos de sacristía los ha habido muchos y los seguirá habiendo, que consideran de que su salvación está solo allí, olvidándose del mundo. Estamos llamados a ser luz del mundo. ¿Cómo vas a hacer luz encerrándote debajo de la cama? No iluminas a nadie. Sí. ¿Qué consejo le darías a un, yo le digo, místico egoísta? Es más, planeaba hacer un video en mi canal sobre eso. ¿Qué consejo le darías a un místico egoísta? O sea, alguien que es Dios, yo y mi prójimo no existe. Que mire a Jesús y se diga a sí mismo, bueno,
Jesús estuvo mucho tiempo en vida oculta, pero esa vida oculta no significó ser un rarito. La sorpresa del pueblo judío ante la predicación de Jesús era: ¿pero este no es el hijo de José? ¿Sus hermanos no viven con nosotros? O sea, todo el mundo sabía quién era, todo el mundo lo había tratado, todo el mundo habría vivido con él como hubiese vivido con cualquier muchacho del día a día en esa época, con lo cual era uno más. La sorpresa vino en ese cambio, que empezó a hablar de las bondades de Dios. En cambio, si Jesús hubiese sido un rarito, que no se hubiese relacionado con nadie, hubiese dicho: ya está, ya otra vez mira, ahí no le hacen ni caso en su casa y ahora viene aquí a dar el coñazo, ¿sabes? Vida oculta no significa ser un rarito, significa vivir también los sufrimientos y las alegrías de los demás con los que tienes al lado. Con lo cual, empápate un poco más del sudor de tus hermanos, no solo huelas a jabón de bebé. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dogma y doctrina? Doctrina es la enseñanza, todo lo que está en el catecismo es la doctrina oficial de la Iglesia. Todo lo que es necesario de creer para salvarse, según la lectura cristiana, católica. Dogma son aquellas verdades de fe que forman parte de la doctrina, o sea, no es toda la doctrina, sino determinadas verdades de fe que la Iglesia ha definido de modo solemne, diciéndonos: esto es fundamental en nuestra fe, esto no ha de ser cambiado y ha de ser entendido de esta manera. Por ejemplo, la resurrección de Cristo es un dogma. Tanto los dogmas como las doctrinas, ¿se pueden cambiar? ¿Alguna vez han cambiado? ¿Se han o rectificado o algo así? Los dogmas no se han cambiado nunca. Otra cosa es que con el avance de los años se puedan explicar de mejor manera, pero en su esencia se mantiene. Claro. Por ejemplo, un dogma bastante complejo de entender, la virginidad perpetua de María. Con el avance de la ciencia, alguno podría decir: esto no lo acepto. ¿Cómo hemos de entenderlo? De repente, con el paso de los años se puede explicar mejor, pero la verdad teológica se mantiene. No significa tampoco algo fisiológico en el modo absoluto, como tampoco algo espiritual de modo absoluto, porque si es obra de Dios, tiene que tener de ambas realidades. El tema de las doctrinas, sí, hay algunas que van cambiando, por eso te decía lo del catecismo. Cuando uno mismo lee el catecismo romano, estamos hablando del siglo XVI, con el catecismo actual, claro, hay muchas formulaciones que han cambiado. La doctrina del limbo ya no está presente. Es una realidad de fe inestable en la comprensión, que ayudaba a entender antes de mejor manera determinadas realidades de la persona, sí, pero que ahora ya han caído en desfase. Aunque no significa de que no exista. El Papa Benedicto dijo: bueno, tenemos tantas razones para decir que existe como tantas razones para decir que no existe. Con lo cual, quedamos en tablas, o sea que ya lo sabremos cuando estemos al otro lado. Hay doctrinas, sí, que pueden ir cambiando, reformulándose, esclareciéndose, ampliándose o quedando en el pasado. Hay un peligro, que esto lo veo mucho, que es cuando tratamos a la doctrina como un dogma. A mí me preocupa cómo muchos fanáticos como que dogmatizan una doctrina y serían capaces de morir por ella. Y es como: amigo, baja un cambio. Sí. O sea, es una pena, pero está el error que se ha mencionado antes, ¿no? O sea, ha cogido la doctrina y la ha convertido en una ideología, en un arma arrojadiza para ir contra los demás. Y no. Bueno, yo estoy en la pastoral carcelaria, ¿no? Tengo un par de preguntas. ¿Alguna vez ingresaste a la cárcel? No porque te agarraron, sino como cura o... Como cura he ido. Sí. He ido una vez. Aquí hay una cárcel en la zona de Valencia. Mira. Me tocó mucho, ¿eh? Fue el año 2009. Fuimos invitados, o sea, fuimos varios compañeros invitados por el capellán de la cárcel y la verdad no me sentía muy cómodo. Me sentía muy extraño. Y de mirar los rostros se veían, por una parte, miradas desafiantes, como diciendo: ¿tú qué haces aquí? Pero luego también miradas de mucha tristeza, en tanto que todos íbamos vestidos de clériman. El hecho de ver un sacerdote les causaba dolor. Es posible, y nos lo decía el capellán,
que había mucha gente que se sentía muy dolida al ver al cura porque le recordaba a Dios y por tanto le recordaba el mal que había hecho. Por eso yo me sentí bastante extraño y fue más un tour que otra cosa, porque no nos dejaban interactuar con los presos, solo lo podía hacer el capellán. ¿Qué dice la Iglesia sobre las personas privadas de la libertad, sobre los presos? Que para ellos les tiene que significar un tiempo de propio examen de conciencia y de purificación del mal hecho. Una cárcel bien llevada reduce purgatorio. La verdadera contrición, el verdadero arrepentimiento limpia pecados, con lo cual vivido cristianamente puede ser incluso un medio de salvación. Por otra, no tiene que significar que el hecho de estar en la cárcel se tenga que identificar a la persona con las obras cometidas. Si alguien robó, tiene condena por robo, no se convierte en un ladrón de modo absoluto. Todos tenemos derecho a la redención, también en el ámbito civil, razón por la cual la Iglesia siempre pide de que se procure a los que han salido de las cárceles, con sinceridad de corazón obviamente, que puedan ser reinsertados a la sociedad en pleno derecho. No estigmatizarlos. El mismo Cristo estuvo apresado y él mismo dice, ¿no? O sea, estuve en la cárcel y viniste a verme. Es una de las bienaventuranzas. Y el rol del buen ladrón, ¿viste? En toda esta historia. Ya quisiéramos todos, aunque no hayamos sido ladrones, tener el arrepentimiento del buen ladrón. Un cura que está preso, ¿puede ejercer como cura en la cárcel? ¿Puede, no sé, confesar? ¿Puede hacer cosas de cura? Depende si es que tiene o no sanción canónica. Por ejemplo, en la actualidad, si un sacerdote es encarcelado y tiene también una pena canónica, por ejemplo, ha sido expulsado del estado clerical en razón de delitos contra menores, obviamente no puede ejercer nada. A no ser que sea con alguien que esté en peligro de muerte, pero si no, no. Ahora, si es por otro tipo de naturaleza, o sea, y no hay sanción jurídica, o sea, no ha sido expulsado como sacerdote, entonces sí que podría ejercer. Obviamente no tendría el trato de capellán, no han faltado santos que han estado encarcelados, en razón de que no se acoplaban al régimen que había en el momento, en razón de denuncias falsas, pero si no hay sanción jurídica, o sea, la Iglesia no lo ha condenado por algo que conlleve la prohibición a que ejerza como cura, podrá ejercer como cura. El Monseñor Bantuán estuvo, creo, 40 años encarcelado y durante 40 años, claro, celebraba la misa con el poco vino que le traían los que le visitaban, pero a escondidas, ¿sabes? Y las hostias venían escondidas. Y celebraba con una gotita en la palma de su mano. O sea, celebraba la misa. Luego llegó a cardenal y luego ya ha fallecido, claro. Pero, wow, o sea, estuvo encarcelado y pudo ejercer. Tremendo, tremendo. Claro, y esto también que decías de que si uno está en peligro de muerte, tipo hacer una extrema unción, tipo un ex cura, de alguien que se está muriendo y puede ser una extrema unción, ¿eso entendí bien? En peligro de muerte, cualquiera que ha sido sacerdote puede ejercer. En peligro de muerte, lo primero es la salvación, razón por la cual, si un sacerdote hereje, cismático, excomulgado o lo que sea, o expulsado, se encuentra entre alguien que está por morir, puede absolverle de todos sus pecados y darle la bendición del Papa para que pueda gozar del cielo. Si da la review, quiero participar de esta sección, ¿aceptarías? Hago un Shakira, me hago el ciego, el sordo y el mudo. Estarías ignorando al prójimo. Bueno, sí, igual sí. Ok. Sería hablarlo, no lo sé. Sería hablarlo y poner... ver. Ahí sí que pondría unos parámetros. Porque es una pregunta y tú yo respondo. No, tú me acusas y yo me someto, ¿sabes? A ver, entonces podríamos decir cuáles son los parámetros para una amistad entre creadores de contenido, ya sea en Twitch, YouTube, etc. El respeto a la diferencia, ¿no? Hace un par de semanas he hecho un directo que es con Roberto sí. Vaquero, comunista al 100%. Y hemos estado charlando una hora de lujo. Ahora, todo el hate que ha recibido él por no haber ido a saco contra mí no tiene nombre. Y él decía, a ver, si es alguien a quien yo he invitado, es como si lo invito a mi casa. Nos sentamos, charlamos, nos lo pasamos bien, nos reímos y ya está. Yo ya sé que él piensa distinto que yo, pero eso no tiene que ser óbice, obstáculo
para una buena amistad. Y es lo que yo también pienso. Si ya no hay nada más... No, ya está, porque si no después, viste, voy a estar editando una hora. Vale, pues muy agradecido porque has estado presente. Y nada más, te despido. ¿Cómo me despedís? No, me despidió, mi jefe me despidió. Me quedé sin trabajo. De editor no estás despedido de editor. Ah. Cabezón. Listo. Nada más. Muchas gracias por estar presente por aquí.